Bendiciones. Es un privilegio este día hacer este video de parte del Señor. No crean en palabra de hombre, créanle en la palabra del Señor, y yo solo soy un instrumento que Dios ha utilizado para llegar a cada uno de ustedes con una palabra de parte de Dios, una palabra que nos da ánimo, una palabra que nos confronta. Ese es nuestro Dios, un Dios bueno, un Dios que cada día quiere llegar a tu vida para formarnos de una manera que Él quiere que seamos, llevarnos al propósito que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Hoy vengo a un versículo de la Biblia muy importante, de que nos habla del pecado, porque el pecado es algo muy cotidiano en nuestras vidas, es algo que el diablo pone cada día para que nosotros cada vez nos apartemos más del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la palabra, que nos lleva a muerte espiritual. Entonces cada que le abrimos puertas al pecado, cada vez va siendo más grande y más grande y más grande. Al último vamos a pecar y no vamos a sentir ese remordimiento en nuestros corazones, como ese dolor de que saber de que le fallamos a nuestro Dios. Tú y yo podemos hacer muchas cosas en la calle que tal vez las personas no se dan cuenta, en la iglesia no se dan cuenta. Pero sabes, hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que no podemos engañar, hay un Dios que conoce tu corazón, conoce mi corazón y sabe los pensamientos que tenemos, pensamientos de maldad, pensamientos de amor, pensamientos de ira, querer caer en el pecado. Hay un Dios que no lo podemos engañar. Hay un Dios que no podemos ocultarle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que pasa por nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Entonces, vengo a hablarte del pecado, que es algo que nos aparta cada día más del Señor, porque cuando nosotros pecamos como seres humanos, cada vez entristecemos más al Espíritu Santo, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando hay pecado, morimos. Cuando hay pecado, nos apartamos del Señor, y entonces ahí es donde el Espíritu Santo se entristece y cada vez nos deja más solos, más solos, más solos. No nos damos cuenta del abismo que estamos cayendo por el pecado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo. Mira lo que Dios dice hoy. El que practica el pecado es del diablo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Somos hijos de quién? ¿A quiénes estamos sirviendo? ¿Le estamos sirviendo a Dios o le estamos sirviendo al diablo? Es importante saber que si tenemos errores, tenemos pecados, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Solo hay un hombre perfecto que se llama Jesús, que es nuestro Dios, es el único perfecto. Pero sabes que lo importante es que cada que cometamos un error, vamos y doblemos rodillas ante Dios, y que sea moldeándonos, que sea limpiándonos de toda mancha. Pero sabes que lo más importante es que nos arrepintamos de corazón y que no lo sigamos practicando, porque ahí es donde viene el problema. Cuando practicamos el pecado, cuando hoy cometemos un error, mañana lo cometemos, volvemos y lo cometemos, ¿sabes? Ya lo estamos practicando. No es que hayamos caído en el pecado, no, ya estamos practicando el pecado. Entonces ahí es donde ya llega el problema, donde ya nos volvemos costumbre cometer el mismo pecado. Ahí es donde no podemos llegar. Seguimos, porque el diablo peca desde el principio. Mira lo que el Señor dice: el diablo peca desde el principio. Si nosotros le servimos al diablo, somos igual que él, personas pecaminosas. Yo hoy te invito que si estamos haciendo las cosas mal, si estamos en las tinieblas, hoy te invito que salgamos de ahí, que doblemos rodillas y digamos: Señor, perdóname, Padre, que seas tú, Señor, limpiándome de todo pecado, que seas tú, Señor, escurriendo mi corazón, Padre. Limpia todo pensamiento incorrecto, Señor, limpia todo mi corazón, Padre. No quiero servirle más al diablo, Señor, quiero salir de ahí, quiero servirte a ti, quiero agradarte a ti. Una oración que sea una oración humillada delante del Señor, que el Señor vea que tú y yo estamos arrepentidos. Y lo más importante, no volvamos a caer en ese pecado, porque ya se vuelve algo cotidiano, algo de costumbre, y ahí donde vamos, cada vez nos vamos a hundir más. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira lo importante de la palabra de Dios. Dicen:
Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino Dios a tu vida, a mi vida, a sacarnos de ese pecado, a sacarnos de ese mundo del pecado donde el diablo nos quiere tener. Dicen, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Dios vino, el Hijo de Dios vino para deshacer esto, qué honra que podamos servirle a nuestro Dios, que podamos darle la honra a Dios por donde nos sacó, porque nos sacó del pecado, nos sacó donde el diablo nos tenía amarrados, donde el diablo nos tenía esclavizados del pecado, el diablo nos tenía humillados, nos tenía destruidos, pero mira, Dios vino a sacarnos de ahí, a sacarnos del pecado. Tenemos que llenarnos de la presencia del Señor, llenarnos de la palabra de Dios para que cada día podamos superar cada pecado, cada obstáculo que pone el diablo. Dicen, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tú y yo somos unos hijos de Dios. Y hoy nos levantamos en el nombre de Jesús como unos hijos de Dios. Y hoy renunciamos al pecado, y renunciamos a lo que el diablo y esta carne nos está ofreciendo. Y hoy recibimos la presencia de Dios. Hoy recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hoy declaro que vamos a abrir las ventanas de nuestros corazones para que sea el Espíritu Santo entrando, que sea Él habitando en nosotros y que Él sea dándonos esa fortaleza, esa valentía de no caer en ese pecado donde el diablo nos tenía. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Mira, cuando Dios permanece en nosotros, nos abstenemos a llegar al pecado. Pero cuando le damos el lugar, primeramente al mundo, cuando le damos primeramente a otras cosas, ahí no está el Dios. En ese cuerpo, en esa vida no está Dios. Y ahí es donde llegamos y caemos más fácil. Porque el nacimiento de Dios permanece en Él, permanece en nosotros, el que nos fortalece. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo te invito a que hoy declaremos que somos hijos de Dios, que somos nacidos de parte de Dios. No le demos el lugar al diablo, no le permitamos que el diablo entre a nuestras vidas, porque mira que el diablo viene como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Será que tú y yo nos vamos a dejar devorar del diablo? No creo. Y nos levantamos en el Señor, hoy nos levantamos con las promesas de Dios y vamos a luchar contra eso, contra ese pecado que nos está atormentando, con esa distracción que cada vez nos aleja más del Señor, esa distracción que cada vez nos lleva más al pecado. Hoy renunciamos a ella en el nombre de Jesús y declaramos que hoy nacemos de parte de Dios. Hoy somos unos hijos de Dios. Espero que esta palabra haya sido una palabra de bendición. Espero que hayamos entendido el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida en el día de hoy. Muchas bendiciones.